de este 2023 en Con Daniela Live YouTube. Por favor, no olviden la tarea de siempre, que vamos muy bien. Suscribirse, comentar, compartir y darle like a todo esto para que el mensaje se multiplique. Y si ustedes saben y siguen sintiendo que les sirve muchas de las cosas que decimos aquí a otras personas que ustedes conozcan o tengan cerca, bueno, esa es la idea. Que a través de esto nos volvamos una red de apoyo donde crezcamos todos. Hoy tengo el grato placer de abrir este año maravilloso con un tema bastante particular, bastante conocido, pero más que el tema es la persona quien lo cuenta y la circunstancia y el momento de la vida en el que le llegó esa historia y esa circunstancia. Ella es docente, ella es actriz, es una mujer de teatro. Antes de empezar a grabar, le dije que ella es una mujer de medios, así que esta conversación va a ser lo más cómoda posible. Es más, me dijo que se estaba robando la cámara. Si ustedes la ven más bonita, es muy bonita. A ver, si se roba la cámara con toda la confianza. Además tengo gratos recuerdos porque la vida nos encontró hace muchos años, hace 11 años más o menos. Más o menos, sí. En un ligero paso que yo di por el teatro allá en los años 1600. No, mentira, tampoco tanto. Bienvenida, Mercedes López, a Con Daniela Live. Bienvenida a tu espacio. Ay, muchas gracias, Daniel, de verdad, muy feliz de reencontrarte. Yo creo que hay personas en la vida que uno se encuentra una vez y después te la vuelves a encontrar por algo, ¿no? Y yo recuerdo con mucho agrado ese tiempo que compartimos en la Escuela de Artes Escénicas, ¿no? Ese acompañamiento que yo estuve contigo, trabajando todo lo que era la parte... en ese tiempo trabajábamos la voz, pero bueno... La técnica vocal, no se me olvida. La técnica vocal, uno de los éxitos de la dicción es justamente ese repetir y ese cantar y ese son, o sea, todas las tonalidades. Siempre me acuerdo que tú hacías todos los tonos y todos los énfasis, aparte de ser cantado, era vocalizar. Esa era tu premisa, los 45 minutos que podía durar la clase o la hora y tanto que podía durar la clase, íbamos a mover el cuerpo y a mover, a educar la voz. Ejercicios muy prácticos, ¿no? Y yo siempre vi que tú te adaptaste muy bien a las dinámicas, ¿verdad? Yo creo que siempre fue un entorno seguro para trabajar. Sí, bueno, tengo que decirte que esto no es que se cambiaron los roles, sino estamos haciendo anecdotarios. Yo estoy hablando de tu vida. No, y además fuiste muy receptiva a la hora de recibir aquel mundo, porque bueno, si lo vemos de la neurodiversidad, pues era un mundo completamente nuevo, no solamente por lo que significan las artes escénicas y todo lo que implica el cuerpo, haciendo ver que tengo una discapacidad física que también hacía el doble de la tarea o el reto era mucho mayor, pero tú fuiste de esas personas que hizo clic con la neurodiversidad desde lo humano, no desde él es diferente o hay diferencia, ahora qué vamos a hacer con esto. Y desde allí quiero empezar porque el tema que nos trae hoy a este encuentro maravilloso es justamente la neurodiversidad, pero en este caso desde tu vivencia personal. Pero antes de entrar en ese tema, y ya que hiciste todo ese recordatorio maravilloso de aquellos años en artes escénicas, ¿cuándo, Mercedes, fue tu primer encuentro con la neurodiversidad? No solamente como profesional, sino como mujer y como persona. Bueno, a mí me pasó algo a lo largo de la vida, que es que siempre en los talleres que yo di de teatro, yo no sabía en ese momento por qué me sucedía, típico que las escuelas siempre te dejan los niños y niñas que las profes no pueden manejar, ¿no? Niños con hiperactividad, con autismo, con discapacidades motoras,
Y por alguna razón, como tú dices, para mí no era un reto, era algo natural y espontáneo. Y inclusive yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo es posible que yo logro incorporar a niños con dificultades, con distintos retos de una forma orgánica en las obras? Y a veces me encontraba con especialistas en las áreas que no podían abordarlo. Y claro, me di cuenta por qué. Hoy en día me di cuenta cuál fue la razón de esa empatía, ¿no? Exactamente. ¿Cuál fue el primer caso, si lo recuerdas, si lo tienes vivido, de neurodiversidad que tú dijiste, con el que hiciste clic para que empezara a existir dentro del arte esa diversidad? Porque no solamente la condición, sino el espacio al que la persona entra se vuelve diferente de alguna manera, Sí, por ese instante. yo creo que en la escuela de mi hija, dando un taller, me acuerdo una vez que mi hija no quiso salir a hacer la obra, Okay. y una de las niñas que tenía como más dificultades de retos, todavía no sé cuál es su diagnóstico porque hay muchos niños que no tienen diagnóstico, Okay. se incorporó a trabajar conmigo, hizo las acrobacias. Yo trabajo mucho con la parte somática, pues del cuerpo. Entonces recuerdo que esa vez pues fue como algo muy natural para ella integrarse al trabajo, ¿no? Y ahí descubrí y se me ha dado siempre como muy natural. Espontáneo, natural. Espontáneo. Además, sí, sí, es eso. Tú tienes la empatía y tienes la sensibilidad para ver más allá de la diferencia. Sí. Ver más allá de la diferencia. Y precisamente porque, como yo te conté hace poco, lo estaba comentando en redes, yo llegué a mi diagnóstico de autismo a los 43 años. Correcto. Allí vamos. Ese es toda esta introducción es para que ustedes vean, además, que lo importante, más allá de que es diferente y de que obviamente, por lo tanto, su vida es totalmente distinta, cómo se ve y cómo se vive la discapacidad a los 43 años, sin estigma, sino ya a una edad adulta, a una edad madura, a una edad donde quizás podamos pensar que no ocurre, cosa que es totalmente estigma. Siempre yo le digo a todo el público que nos acompaña que la discapacidad no es ajena, que la discapacidad le puede pasar a cualquiera, a cualquier edad. Ahí está el ejemplo. Pero ¿cómo se vive? ¿Qué sentiste como persona y como mujer cuando te descubriste orgullosamente diferente por el autismo? Para mí, fíjate que fue un gran alivio, porque, y lo he leído en otras mujeres y lo manifiestan igual, porque empiezas a encontrar muchas respuestas en tu vida, ¿no? El diagnóstico me ha permitido, porque se es autista, o sea, se nace autista, se vive autista y se muere autista. Es una forma de ser que no es separada de mí. O sea, yo no soy una persona, yo ni siquiera me digo yo tengo autismo, sino yo soy autista, porque no es algo que tú puedas separar de tu identidad, porque determina tu modo de ser, de percibir el mundo. Y en este tipo de neurotipos distintos, la mayoría de nuestra discapacidad está más determinada por el entorno que por algo dado. Me explico, ¿no? Sí, sí. O sea, por un lado está la discapacidad del modelo médico, que ve que la discapacidad está en la persona. Yo me identifico más con el modelo social relacional de la discapacidad, que la discapacidad no está tanto en ti, sino en el entorno, que no está hecho a tu medida, ¿no? En el caso del autismo, fíjate que yo estaba el otro día escuchando a doctores que habla de 3 tipos de discapacidad, ¿no? Las discapacidades motoras, las discapacidades intelectuales, cuando hay un déficit cognitivo, y las discapacidades psíquicas. En este caso, el autismo, esquizofrenia, TDAH, TLP, trastorno bipolar, todo eso son como distintos tipos de cerebro. A mí me ha ayudado mucho a entenderlo desde el paradigma de la neurodiversidad, ¿no? Correcto. Porque no es como que yo soy una versión desviada o no, sino simplemente soy distinta. Y la discapacidad mayor que nos encontramos es que el mundo, lamentablemente, no está hecho a nuestra medida. El mundo está hecho a la medida de la mayoría neurotípica. Y esto se comprueba en cosas tan sencillas como las normas del buen hablante. Correcto. Que lo primero que te dicen las normas del buen hablante es mirar a los ojos. Muchas mujeres adultas no les dan su diagnóstico porque le dicen, no, tú no puedes ser autista porque miras a los ojos. Resulta que las mujeres, por eso el diagnóstico en mujeres es aún más difícil,
porque nosotros somos, de alguna manera, nos hacemos expertas en el desarrollo de habilidades sociales Con más facilidad. con más facilidad. Entonces, desde niña, pues tú te acostumbras a mirar a los ojos, te acostumbras a parecer normal, digamos, pero hay muchas cosas que no se ven que están ahí, que tienen que ver, por ejemplo, en el autismo, con el tema de las alteraciones en la integración sensorial. Correcto. Entonces, tú puedes ver una persona que no le pasa nada y resulta que esa persona por dentro está teniendo un montón de dificultades, ¿no? Correcto. Y es muy amplio, es un espectro infinito. Correcto. Además que aquí quiero atajar para que ustedes vean cómo se presenta de manera distinta en cada persona las situaciones, las condiciones o las circunstancias, cualquiera que ésta sea, no solamente con respecto a la discapacidad, sino con cualquier cosa que nos represente alguna adversidad o algún momento de dificultad. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero lo vamos a recordar mínimamente. Las dos características principales comunes dentro del autismo es la poca o la falta de habilidad social o de relación humana y el contacto visual. Sí. Pero en tu caso, en mi caso, los yo creo que no se cumple, tú me corregirás, ¿se cumple alguna de las dos? El contacto visual lo aprendí. Yo he probado no mirar a los ojos, me resulta más cómodo. Las habilidades sociales las aprendí. Sobre todo porque yo de niña a los 10 años dije que iba a hacer cuentacuentos. Entonces a partir de que... dedicaste a un medio que necesita el público y es contacto directo con el público. Claro, y hay otra cosa que nos caracteriza, que son los intereses profundos. Fíjate que el modelo médico ha cometido muchos errores mirando el autismo, ¿no? Porque en el modelo médico hablan de intereses restringidos. Son como que tú tienes un interés obsesivo y tienes que tener otros intereses. Resulta que no. O sea, no hay nada más beneficioso y yo tuve ese privilegio de que mis padres me apoyaron en seguir mis intereses profundos. Y mi interés profundo es el teatro. Desde niña, desde que dije, quiero ser cuentacuentos. Entonces, claro, en el teatro uno aprende gestos, aprende habilidades sociales, aprende un montón de cosas que pues ayudan en todo el tema social. Sigue hablando. Okay. Hay otra parte que es compleja también, que representa un reto también, además de la habilidad social, lo que tú comentas, la integración sensorial, que es muy amplio, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos, y por eso cada autista es distinta un autista de otro, ¿no? Yo no he conocido un autista igual, primero, por la variedad de los intereses, ¿no? No es lo mismo un interés profundo de una cosa que de otra. Y el tema con los sentidos, si consideramos que tenemos 8 sentidos, o sea, los que ya conocemos, vista, gusto, olfato, tenemos entonces también el sentido vestibular, la propiocepción y la interocepción. En cualquiera de estos 8 sentidos se puede presentar la variante de hipo o hipersensibilidad. Y en algunos casos varía según los estímulos. Entonces, por ejemplo, yo no me he podido hacer mi perfil sensorial con un profesional, pero me puedo autoobservar, algo que me ha ayudado el yoga también, identifico cuáles son mis retos sensoriales, ¿no? Para mí el tema sensorial más complejo es el auditivo. Sobre todo, no sonidos determinados, ¿no? Sino cuando hay muchas fuentes de sonido a la vez. Exacto, el bullicio, así como la muchedumbre afecta el exceso de el sonido ensordecedor. Por ejemplo, cuando hay varias cornetas en la ciudad, esas cosas, yo no sé, me genera... O los autoparlantes, los altoparlantes. Terrible para mí. De hecho, una de las decisiones más sabias, que yo creo que yo he tenido muchos privilegios, porque de forma no consciente tomé decisiones que me han ayudado muchísimo. Y con el diagnóstico puedo reconocer en los momentos de mi vida en que he tenido bienestar y en los momentos que no. Nosotros también, una cosa que se presenta en las personas autistas son los colapsos. Que por lo general uno está acostumbrado que a los niños le den rabieta. Y pasan por niños malcriados. Y no son malcriados. A veces es la saturación sensorial que provoca un colapso, ¿no? Hay distintos tipos de colapso, ¿no? Está el meltdown, que es una rabieta, ganas de llorar incontrolable, insultar, no sé qué, y a los adultos nos siguen dando. Está el shutdown, que es como un apagón, que no quieres hablar con nadie, y el burnout, que es el que yo trato de evitar, me ha pasado nada más una vez en mi vida, que ya es mucho más, cuesta mucho más recuperarse, que es como un apagón general, ¿no? Exacto, sí, un bajón de no querer hacer nada, yo empiezo por lo menos a tener problemas con las funciones ejecutivas, o sea, llega un punto que empieza tú. Entras como en un stop. Pero ya
afortunadamente he podido identificar qué me genera, ¿no? Cuando porque una de las cosas que además que la invito a seguirla en redes porque hace una catarsis maravillosa y ayuda a muchas personas, pero vuelvo a insistir, en tu caso particular, cuando hablas del autodiagnóstico y te estoy escuchando hablar y seguro a los espectadores que nos van a ver les va a pasar lo mismo, aparte de que te has preocupado por realmente entender tu porqué y el sentido de la condición en ti, pero has acompañado eso de la vista profesional o todo o todo ese autodiagnóstico sigue siendo netamente propio. Yo primero llegué al autodiagnóstico, fíjate que a mí primero me dan el diagnóstico de mi hija. Aún así, yo todavía no me identificaba. ¿Por qué? Así será lo poco que sabemos del autismo. Porque yo crecí o crecimos con la idea estereotipada que entre que el autista era o el autista no hablante, tipo Rayman, o el autista como aquel niño, siempre en varones, ¿no? Como aquel niño frío, poco empático, apasionado por los dinosaurios, y yo no me identifico con ninguna de las cosas, ¿no? Pero cuando empiezo a estudiar y afortunadamente, porque se convirtió en un interés profundo. Claro. O sea, así como el teatro, ahorita el autismo es un interés profundo para mí, otros dirían restringido porque no puedo hablar de otra cosa, porque me apasiona, claro. ¿No? Y además porque lo acabas de descubrir hace poco. Hace poco. ¿Cuántos meses tienes de haber descubierto para que el público entienda? Sí, yo aproximadamente, mira, ya yo me empecé a hacer clic, o sea, yo empecé a estudiar para entender a mi hija, ¿no? Empiezo a estudiar, empiezo a ver con él. Me acuerdo que la primera... ¿Tu hija también tiene el diagnóstico? Sí. Yo tengo ya el diagnóstico oficial. O sea, primero tuve el autodiagnóstico, o sea, yo estaba ya segurísima, o sea, eso ya... Porque la similitud en las características, aunque no seas médico, o sea, o no seas especialista en... Sí. Ya por... Es que yo me puse a hacer... Factor identidad te hizo... Me acuerdo el primer día que yo tuve mi sospecha, ¿no? Yo ya venía investigando, y me acuerdo que fui al liceo de mi hija a hablar unas cosas, y la iba a retirar, porque estaba como cansada a veces hay muchos retos en el sistema escolar. Correcto. Sí, yo tuve la fortuna de estudiar en un sistema aula abierta y eso fue una maravilla. Por eso es que no presenté retos, ¿no? El sistema educativo tradicional para la neurodiversidad es muy complicado. Con decir que una persona con estas capacidades tampoco se adapta a un sistema normal. Sí, pero una persona que sea neurotípicamente diferente o diferente en su comportamiento, su conducta, por la razón que sea, es mucho, porque el estigma social es muy grande. Entonces me acuerdo que fui al liceo de mi hija y cuando iba por los corredores sentí como una fobia social, como un pánico, e inmediatamente, clic, y recordé mi bachillerato. Y recordé esa fobia que tenía en el bachillerato sobre todo para tú sabes que loco, los autistas nos genera mucha ansiedad el recreo. Sí, porque se presenta el ruido, el bullicio. El no tener actividades estructuradas. Fíjate que a mí de niña tengo al principio mucho bullying. Por eso es que el tema del camuflaje es una cosa de sobrevivencia. Tú empiezas a ocultar tus rasgos, primero no es de forma consciente, lo haces de manera inconsciente. Porque pues, nadie quiere ser la rara del lugar. No, sí, el atractivo visual negativo. Me acuerdo que yo empecé a tolerar los recreos, fíjate, cuando empecé a saltar cuerda. La cuerda te concentrabas en la cuerda y no en la condición en que me están viendo. Y en un steaming vestibular. Fíjate que los steaming son acciones, otra característica, ¿no? El modelo médico habla de estereotipos. Y muchas veces, lamentablemente, en los 80, la mirada era terapia conductual para eliminar estereotipas, eliminar intereses restringidos y parecer normal. Entonces, los padres a veces están contentos con su hijo normal y que genera... Aparentemente. Aparente, porque la integración sensorial, o sea, realmente una terapia en autismo tiene que ser dirigida hacia la integración sensorial. Claro, porque tienes que ser funcional. Claro. Sin meternos a profundidad en el área porque no tenemos al especialista que diagnostica el autismo, pero es netamente, y ahí sí lo podemos decir con la propiedad en causa de ser personas con discapacidades, darle calidad de vida a la condición. Y no solamente no que tú no seas un estorbo para los demás, sino que puedas ser autónomo. Exacto, entonces yo, de alguna manera, yo sí estuve muchos psicólogos de niños,
yo me imagino que sí habrán visto rasgos, pero en los 80 se creía mucho que con terapia conductual se curaba. Claro, Entonces, hoy no se hablaba tanto del tema como se habla ahora. No, es otra mirada. Sobre todo, ¿sabes qué cambió mucho la mirada? El hecho de que personas autistas han empezado a hablar en voz alta y han señalado las consecuencias. Y a tener una vida activa, una vida enclosetada, o una vida, ¿sabes? Que estoy guardado, y sin solicitar los vergüenza. ajustes, y solicitar los ajustes que necesitan. Y defender por sí mismos las condiciones de vida óptimas. Como por eso digo la necesidad de hablar en voz alta, porque yo creo que la única manera de crear entornos adecuados para todas las neurodivergencias es entender, mira, no todo el mundo procesa la información de igual manera, hay quienes lo hacemos de forma distinta, por lo menos en nuestro caso tenemos que seguirnos nuestros intereses. Nosotros no podemos estudiar algo que no nos guste. Yo creo que nadie. Pero en el caso del autismo, menos que menos. Menos que por eso te digo. Entonces, todas esas cosas son importantes. Por ejemplo, y tener un diagnóstico a tiempo. En mi caso, si bien aparentemente normal, desarrollé mi vida, ya en la adolescencia, ya a los 17 años, ya empiezan. Yo me mantuve muy alejada del modelo médico, pero las veces que recurrí siempre dieron con diagnósticos equivocados. Es muy común que las mujeres no diagnosticadas terminen sufriendo depresión, ansiedad. A mí claro, tuve ataques de pánico. Estás ajena, o sea, te sientes anímicamente y físicamente distinta y socialmente distinta, claro, pero no sabes por qué. No sabes por qué, o sea, sí sientes un agotamiento. Claro. Y fíjate que yo, después que me dieron ataques de pánico, como a los 17, después yo empiezo a hacer yoga, claro, y la decisión de salir de Caracas. Yo vivía en Caracas. Claro. Caracas es una ciudad, o sea, convulsionada, tengas o no tengas condición, tiene muchas oportunidades, pero es demasiado convulsionada. Sí. Más bien yo pienso que probablemente antes de la revolución industrial las personas autistas teníamos mucho menos retos. Claro. Porque yo desde que me fui de Caracas y vivo en el campo, yo no vivo, claro, ni siquiera en Mérida, exacto, yo vivo, o sea, yo dije, si me voy de Caracas yo quiero ver vacas, yo quiero ver ríos, yo quiero ver pájaros. Desde que yo solté esa presión caraqueña y me dediqué al yoga, me dediqué al teatro, yo conseguí mucho bienestar. Y por eso sé que es posible vivir bien, ¿no? Teniendo esa, pero hay que identificar, claro, cuáles son para esas poder saber, ¿no? Y además que esta es otra pregunta que me parece súper importante. ¿Cómo has convertido tu experiencia de este presente, o sea, tu diagnóstico y tu vida como persona con autismo o como autista, en una oportunidad para crear esa red de apoyo? Porque son tantas las personas a las que uno llega con este tipo de situaciones que uno no tiene ni idea. Sí. ¿Cómo lo has convertido tú en una oportunidad desde tu campo de acción? Claro, primero la oportunidad a tener el diagnóstico, reconocer cuáles son tus habilidades. Hay quienes hablan de superpoderes autistas. Yo lo veo como retos. Tengo unos retos que son unas cosas y unas habilidades. Las habilidades, los intereses profundos. Las habilidades de la alegría que te hace hacer un steaming, ¿no? De reconocer los steaming. Claro, uno empieza con los steaming, las estereotipas. Uno empieza a hacer como steaming reconocidos socialmente y los que no. Pero realmente no sería reprimir ningún tipo de steaming. O sea, hay cosas, este tipo de cosas, esto te regula. Pero tú ves un niño haciendo así o dando giros. Para mí girar es lo más, yo puedo girar y es como una alegría, es una un momento de catarsis para ti. Muy hermoso lo que se siente, o sea, es muy agradable. Tú ves a un niño que tú le digas, no gires, no corras, no. Realmente las estereotipas solo se cancelan cuando hay agresión, porque puede haber autolesión. Claro, exactamente. Sí, entonces lo de la red de apoyo, una de las cosas más importantes para mí en este proceso tan vertiginoso, porque hay mucho alivio, pero también hay frustración. Claro, porque hay muchas cosas que tenemos que entender que se hacen y que son maravillosas, y hay otras que no se hacen, que son propias de cualquier condición neurodiversa. Claro, entonces como reconocer esas cosas, y lo más importante para mí ha sido que yo no me he sentido sola, porque afortunadamente, y yo creo que si no fuera por eso, yo no es que encontré una comunidad autista. Que me valoró. Inclusive yo antes de tener mi diagnóstico oficial, yo tenía mi autodiagnóstico. Y conseguí en los grupos, estoy en un grupo en Facebook, estoy en varios grupos autistas. Y en todos te reconocen. Te reconocen porque saben lo difícil. No todas las personas tienen la oportunidad de conseguir un especialista. Todos los has hecho virtuales hasta ahora. ¿No tienes algún grupo físico, o sea, donde tú vayas algún día a la semana? Sobre todo porque si hay alguna persona con autismo al que no pueda estar viendo,
puedas saber Quiero, de quiero repente. crearlo porque sucede algo con el autismo, lamentablemente, que se invisibiliza mucho el autismo en personas adultas. Entonces tú, al principio la frustración de cuando traté de acercarme al autismo era mucho desde las mamás y desde los familiares, lo que llamamos las mamás azules. Y es un tema porque a veces se queda mucho en el duelo. Sí, es Y hay que trascender. es que aceptar es lo más complicado. Claro, pero hay, en ese, Aceptar en de hecho cualquier yo a esas proceso mamás humano. les digo, mira, leen un texto de Jean Sí, Sinclair, sí. que se llama Jean Sinclair, es una autivista. Lo que pasa es que tú eres, Mercedes, aquí voy a hacer un paréntesis, Mercedes es naturalmente diferente. Porque aquí vuelvo a recordar aquella experiencia en la organización y que era que ella era naturalmente distinta. Porque Sí. tú, no solamente por la neurodiversidad, sino cualquier persona que fuese distinta, y aquí me permito citar a nuestra querida amiga Anailí. Anailí Sequera, que era absolutamente diferente, no porque tenga una condición, sino porque ella decidió hacer de su vida lo que ella realmente quiere. Rompe paradigmas. Y ella rompe todos los estereotipos sociales de lo que debería ser una persona supuestamente. Sí, ella rompe con todos los paradigmas. Entonces ahí está el ejemplo, y tú siempre tuviste esa conexión, entonces eres naturalmente diferente. Y me rodea, es una cosa de esa, ¿no? Fíjate, yo, las decisiones inteligentes que he tomado en mi vida, una, salir de la ciudad. Dos, hacer teatro. Porque el arte en general, primero me permitió seguir haciendo steaming, ¿sabes? Porque saltar, jugar, bailar, hacer catarsis. Hacer catarsis. Yo por lo menos hay una cosa que nos gusta mucho a muchas personas autistas, que es escuchar una misma canción 100 veces. Sí. Ay, es un alivio, o hacer Sí. un vacío. Estos todos son mis steaming. Sí, porque es parte de las características que son rutinas repetitivas. Te da mucho alivio. Sí. Y la tercera decisión importante, no es una decisión que me he dado cuenta, y no me pasa solamente a mí, que me he rodeado siempre de personas neurodivergentes. A lo largo y ahora lo haces más toda consciente. mi vida. Ahorita, pero claro, muchas personas sin diagnóstico. No. Pero ahorita que me pongo a pensar, pero mira, pero esta persona es altas capacidades. He tenido muchos amigos, mira, altas capacidades. He tenido muchos amigos esquizofrénicos. Me llevo excelente con las personas esquizofrénicas. Las personas, mucha gente me ha compartido su diagnóstico después que yo di el mío. Y gente muy cercana a mí me ha dicho, por ejemplo, que es bipolar. Otras personas autistas. Claro, porque hay un factor que es empatía e identidad. Y así como los neurotípicos se comunican mejor entre sí, los autistas también nos comunicamos mejor. Porque imagínate una persona que, independientemente de que tenga la condición o no, pero imagínate conectar con una persona que te entienda, que no te juzgue, sino que realmente quiera conocer o escuchar o saber lo que tú eres, lo que haces, o el cómo, o el por qué, o el para qué, eres así. Y que tenemos otras maneras de demostrar el afecto que no son las comunes. Por ejemplo, a nosotros nos cuestan mucho las normas sociales. Nos parece todo muy hipócrita. La persona que tiene autismo, la persona con autismo es muy directa. Es muy directa, no tiene filtro. La diplomacia no existe. No. Además que realmente la diplomacia es una forma educada de llamar a la hipocresía. Sí. Eso es otro punto. Sí. Pero son naturalmente honestos, son muy orgánicos. No hay doble sentido, que eso todo, sí. yo sé que muchos de los que están aquí ya eso todo lo saben, pero fue justamente allí cuando tú hablabas de esta red de apoyo, además ese nivel de identidad y de empatía que siente la persona al compartirte no solamente el diagnóstico común, sino diagnósticos de estigma o diferentes, o que generan en algún momento dolor en la vida. Claro. Qué bonito crear esa cadena de empatía, esa red de empatía desde ok, hay identidad o hay similitud en la vivencia y no lo sabía. ¿Cómo conectaste todo lo que tú eres, el yoga, el teatro, las clases, todo con el hecho de tener el autismo, con el hecho de ser autista? Vi que lo hice, como te digo al principio, de forma intuitiva, ¿no? De forma inconsciente. Y en ese ver he visto cómo, en la medida, y he visto en las otras experiencias de vida, cómo mientras nos dejen seguir nuestros intereses, podemos desarrollar muchas habilidades. Y yo siento unos privilegios que me gustaría
en algún momento que eso no fueran privilegios, sino derechos. O sea, me pongo en el lugar de tantas personas. ¿Puedes poner un ejemplo de privilegio, por favor, para que la gente... Ajá, para mí un privilegio fue, el primero, estudiar en un sistema aula abierta. Eso fue un privilegio. De hecho, cuando la persona que me diagnosticó me dijo, ¿no tuviste problemas en primaria? Yo, bueno, el problema que sí tuve fue el bullying, porque lamentablemente la sociedad no está preparada, pero es una cosa de los niños. Exacto. Pero el sistema Y educativo... la inconsciencia es eso, y de enseñar, porque también si no saben, o sea, es como se debería enseñar a temprana edad. Pero el privilegio de estudiar en ese sistema, de que mira, ahí no nos decían qué teníamos que hacer, sino no habían pupitres. Eso eran unas mesas y una alfombra donde tú te sentabas y tú podías investigar, habían fichas con las áreas. Tú decidías qué hacer cada día y podías decidir hasta dónde llevar tu investigación. O sea, suponte, yo me apasionaba por el tema del corazón y yo podía, a mí nadie me iba a poner... Un ejemplo. Es un ejemplo. Cada quien podía decidir, o sea, ese tema, había muchas personas neurodivergentes, era como aceptado. Entonces, esa libertad, eso fue un privilegio. Entonces, yo digo, ¿qué hubiese sido de mí en un colegio con pupitre, obligada a hacer tareas? Sí. O qué hubiese sido de mí, otro privilegio que yo tuve en mi vida fue unos padres, una madre y un padre amorosos, que nunca me forzaron a nada, sino a seguir y apoyar. Sí, ambos. ¿Y cuando les compartiste tu diagnóstico? Mira, yo con mi mamá, porque yo descubrí que mi mamá probablemente también está en el espectro. Okay. Y por eso es que yo tampoco, fíjate que yo nunca me extraño nada, porque cuando en tu familia hay varias personas autistas, tú ves común. Es común, por ejemplo, que un tío coleccionara 800 ranas, las colecciones. Es común para ti ordenar las cosas en línea. Es común para ti que te molesten las etiquetas. Lo ves porque tu entorno familiar, por lo menos en mi familia es muy común que ciertas personas no quisieran ir a la fiesta de Navidad. Claro, ¿sabes? Que les da fastidio. Claro. Es como, entonces todas esas cosas... Sí, ya era algo, ya era parte de usted. Para mí es lo normal. Pero fue así como, ha sido muy lindo ese proceso de descubrimiento. ¿Cuál fue la reacción? Porque exacto, justamente... Como que, oye, no todo el mundo piensa en imágenes. Oye, no a todo el mundo le molestan los sonidos. Yo pensaba que eso era el mundo, pues, ¿no? Entonces ha sido lindo descubrirlo también. Con mi papá al principio tenía como temor de decirlo y cuando le dije, me lo sospechaba, me dijo. Y me dijo, qué bueno que pudieras llegar a tu día. O sea, sentí un apoyo también. Cuando lo dije fue un apoyo y a lo largo de la vida sentí su apoyo. Pues. Y además, no solamente con tus padres, sino que tú eres madre. Sí. ¿Qué pasó como mamá? Mira, como madre, para mí, fíjate que durante mucho tiempo a mí me dijeron cosas como que, ay, tú eres malcriadora. Y cuando yo tuve nuestros diagnósticos, no me arrepiento de nada de lo que hice. Y veo que de forma intuitiva... Además que uno no está aquí para complacer a nadie, realmente. Exacto. Y de forma intuitiva conseguí que mi hija, de alguna manera, tuviera los ajustes que necesitaba a nivel sensorial, porque hay una empatía. Yo digo, y agradezco yo ser hija de autista, madre autista, porque a veces veo cuando la mamá es neurotípica y el hijo autista, hay como una demanda de lo que yo quiero que seas, ¿no? Yo no sentí esa demanda de mis padres, ni yo hacia mi hija, ¿no? Cosas como que yo a ella la dejé andar descalza. Y, ay, pero ponle el zapato a la niña. No, ¿por qué? Deja andar descalza. Yo la dejaba que ella comiera, ella tiene hipersensibilidad en el gusto, yo no. ¿Ves? Cada uno tiene un perfil distinto sensible. Claro, por supuesto. Pero yo dejé que ella comiera, la dejé muy libre. Cuando comía, jugaba con las comidas, se paraba, se sentaba. ¿Y a ti te funcionaba y le diste esa libertad? Sí, le dejé que probara todas las texturas posibles, en los sabores. Nunca la forcé a ponerse ganchitos, porque es muy sensible en la cabeza. Con la ropa, ella siempre escogió su ropa. Mira, como desde los 2 años, mamá, me quiero poner esto, yo póngase, porque hay un tema sensorial ahí. Nunca la obligué a ir al colegio. O sea, no quiero ir, no vas. O sea, entonces esa libertad, y yo veo que mi hija en ese sentido ha tenido que enmascarar menos que yo. Claro, exacto. Le diste la libertad sin caer en irresponsabilidad, sino que ella asumiera su propio proceso, sí, estando tú acompañando. A mí me da risa porque yo nunca la llevé a terapia, pero entonces yo veo la terapia que hace a los niños y son las cosas que yo sé con ella. Claro. Porque ella hizo yoga conmigo, yo me la llevé conmigo, yo di mucho tiempo yoga para niños y trabajaba con las pelotas. Después vi que esto es buenísimo para el autismo porque trata el sistema vestibular. Con ella hice teatro a primera edad, entonces muchas cosas que son lo que se hace en una terapia, claro. Pues ella conmigo tú orgánicamente lo empleaste, además, sí. No solamente, sino
no solamente porque sabías que te funcionaba, sino porque era parte de tu andar diario como mujer y como profesional. Mercedes, ¿qué le agradeces a la Mercedes de antes y qué le agradeces a la Mercedes diagnosticada? Yo creo que hay algo que bueno, soy la misma. Soy la misma, le agradezco a la Mercedes de antes de ese instinto, de haber confiado en ese instinto, de haber luchado por mis intereses profundos, de mantener siempre esa esencia, ¿no? Y a la de ahora me siento que soy la misma, solo que con más herramientas. Más herramientas porque esto me ha ayudado a poner límites. ¿Qué límites has puesto? El primero fue que renuncié al cargo que tenía. Okay. Porque reconocí y me frustra un poco, pero tengo que entender mis límites. Aprendiste a decir, sí, no me quedo. Mira, hay cosas como que un cargo gerencial, no puedo. Mira, hay cosas tan sencillas, yo no entendía por qué, más bien ahorita entiendo por qué no puedo manejar esos niveles de estrés. Cosas tan sencillas como una llamada telefónica de un número no identificado. No te gusta. Genera un estrés horrible. Y yo cuando veo que a otras mujeres le pasa, es como, o sea, lo lindo del diagnóstico es como que, mira, pero a ellas también le pasa. Entonces ya entiendo, ¿no? Ese tipo de manejo de estrés, no. A mí, las actividades que puedo hacer como profesional, investigación, perfecto. Redacción, perfecto. Dar clases, lo adoro porque te apasiona. Tú amas dar clases, además eres muy buena para dar clases. Entonces ya reconocer entonces mis habilidades. ¿Para qué voy a estar en un cargo gerencial? Además que yo, cuando nos encontramos hace tiempo, cuando nos encontramos el año pasado, que todavía no tenías el diagnóstico, y tú me dijiste, estoy en un cargo gerencial en UNEARTE, que es la Universidad Experimental, ¿cómo es? Universidad Nacional Experimental de las Artes. Universidad Nacional Experimental de las Artes, gracias. Y me dijiste, estoy en un cargo gerencial, yo después me quedé pensando, ¿qué hace ella en un cargo gerencial si ella toda la vida fue de aula? ¿Verdad? Es como una maldad. Sí, pero fíjate que es muy bueno para la institución, pero no para mi bienestar. Claro. ¿Por qué? Porque fíjate que, y este es uno de los detalles por los cuales yo nunca me había identificado con el autismo, y es que yo soy hiperempática, que es lo contrario a lo que se piensa. Entonces, cuando una persona es hiperempática, es bueno para el grupo de trabajo, porque yo no tengo esa facultad de echar carro, no sé cómo se hace. O sea, yo tengo que hacer las cosas bien. Y así me cueste lo que me cueste. Entonces, y esa hiperempatía es que quiero que todo salga a la perfección, y quiero ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar. Y eres muy observadora. Claro, pero... Mira, pasó esto. Ella está dando su clase, todo, porque no estoy recordando, está dando su clase. Y aunque tú creas que ella no te está mirando, ella está observando todo lo que está haciendo el alumno en el entorno. Te paraste así, estabas parado, estabas aquí, estabas arriba, estabas abajo, no estabas concentrado. Tú tienes esa hiperempatía, como lo entonces, digo. Y entonces es peligroso, porque entonces como no pones límites, entonces yo digo, ya va, ¿hasta qué punto puedo seguir ayudando a los demás si yo no me estoy ayudando a mí misma? Y fíjate que desde que tuve el cargo, mira, yo no salí en colapso. De la primera semana estaba con un temblor de mi ojo. Y así, y he visto yo, ¿y por qué? Yo digo, pero ¿por qué estoy ¿Cuánto tiempo te quedaste allí? 1 año. Pero eso fue colapso tras colapso, ¿no? Y da pena, porque entonces son como rabietas, llantos. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo no, de verdad, yo no tenía colapso desde los 17. Desde que vivía en Caracas. Tú jamás dando clases, ni corrigiendo, ni nada. No, ni en mi vida. Yo desde que me había venido a Mérida, yo no sabía qué era eso. Entonces, y yo digo, ya va, estoy ahorita. Y en otro momento que tuve otro cargo, ¿no? Hace como 7 años yo tuve otro cargo de mucha responsabilidad igualito. Entonces ya sé que no. Y yo, libre como el viento. Exacto, para las cosas que sé que puedo ser útil. Además que lo vas a disfrutar, porque no solamente es cumplir, sino que lo que uno esté haciendo, uno lo esté disfrutando para que al que le llegue ese mensaje lo pueda percibir de la misma manera. O en su mayoría lo pueda percibir de la misma forma. Mercedes, ¿cómo ves la diversidad o la neurodiversidad o la discapacidad ahora, como la veías desde siempre? Siendo tú una persona con discapacidad o una persona orgullosamente diferente como yo. Pues fíjate que eso sí, no cambió tanto en el sentido que, como yo te dije, siempre tuve como esa conexión. Siempre me he sentido más cómoda con personas, ya sea con discapacidades motoras, intelectuales o psíquicas. Siempre me he conectado mucho porque
yo siento que lo que está mal es el mundo, realmente, ¿no? Y que ya no es un Por tema nuestras fallas, que también tenemos nuestras fallas. Claro. No crean que uno no tiene fallas, o sea, todos No, nosotros claro somos que seres sí, humanos. claro que sí, pero ¿cómo hacer un mundo más adaptado a las diferencias? No, siempre estuve en contra de ese mundo que busca uniformar a todo el mundo, ¿no? Cuando todos aprendemos de una manera distinta. Entonces, en eso de sentirme diferente, como tú lo dijiste, siempre fui diferente, ¿no? Solamente que ahora le pude poner un nombre a esa diferencia, ¿no? Y veo cómo lo que entiendo ahorita es lo importante de los ajustes del entorno. O sea, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que no pueda caminar, que use una silla de ruedas, si hay una rampa en el edificio, la persona tiene acceso. Ahora, si no hay rampas, las barreras, ¿dónde están? ¿Cómo Entonces, lo las cargas barreras y hay están que en llevarlo? el entorno, muchas veces. Las barreras están en el entorno. Entonces, ya, con el tema de las discapacidades motoras, intelectuales y psíquicas, ya, para mí, ya no se trata de hablar de inclusión, sino de convivencia. Porque no es que, ay, que esta escuela es incluyente. No, es que todas las escuelas deberían es que ser. La palabra es convivir. convivencia y normalizar la relación, porque la relación es diferencia. humana, no es que no te vas a quedar a más porque no nos están dando ningún privilegio. Somos humanos todos, punto. Punto. Y que el mundo no puede estar eso a la medida de solamente una forma de pensar. Porque Ni tampoco nosotros nos vamos a estigmatizar. Yo me junto con personas con discapacidad porque el mundo no es así. Tú tienes que atraer a tu mundo, a tu diferencia, personas que se atrevan a ser diferentes sin serlo. Claro, y además, como te he dicho que me he rodeado de personas neurodivergentes, también he tenido muy buenas amigas neurotípicas. Y el arte, para mí ha sido como clave. Porque para mí el arte te comunica más allá de las diferencias, ¿no? Más allá de las diferencias de género, orientación sexual, de neurotipo, de cualquiera que sea la diferencia. Ya sea la música, bien cuántas personas controlan la música, en el teatro, en la pintura. 3 palabras que te definan, Mercedes, a ti como persona, ahora y siempre. Yo creo que mujer, autista y cuentacuentos. Exacto. Un mensaje que te gustaría dejarle al público, especialmente a las personas que son diferentes. Que sepan que ser diferente no es menos, que hay otras personas que también son diferentes, que todo lo que sientan es válido, porque nos pasamos toda la vida invalidando quiénes somos y todo lo que tú sientas está bien en la medida que lo sientes. Y a las personas que no son diferentes, también las invito a que entiendan que los ajustes que muchas personas necesitamos no son caprichos. Si un niño no quiere comer algo, probablemente tenga alguna hipersensibilidad. Si un niño le da una rabieta, probablemente hay un tema sensorial que hay que ir más a fondo. No trabajar solamente en los síntomas, ¿sabes? Ay, está deprimido, démosle una pastilla. No, vayamos a fondo y entender cómo son estas diferencias sensoriales para hacer un mundo pues más humano, donde todas y todos podamos convivir. Correcto. Les vamos a dejar también por aquí, después ahorita se lo voy a pedir a Mercedes, los grupos de apoyo en los que estás, para que si alguna persona de las que nos vea quiere acceder o tiene a alguien que te esté pasando por el autismo recientemente y quiera ser parte de ellos, pues también pueda llegar y acceder a él y así multiplicarnos todos. Gracias, Mercedes, por este gran encuentro. Aquí no solamente queremos normalizar la diferencia, sino normalizar las vivencias, porque al final todos aprendemos y somos humanos. Eso es lo más importante. Tengas una condición o no la tengas, estés pasando por un momento difícil o por una circunstancia que te hace naturalmente distinto en tu forma de ser, de pensar y de sentir, es maravilloso. Gracias por haber estado.